ABA Noticias presenta los temas que usted necesita saber. Lo más relevante de la información en la voz de los especialistas. ABA Noticias presenta La Tertulia en Contacto. Regresamos aquí a la tercera de En Contacto y entramos de lleno ya a la tertulia en este viernes previo al debate, el primero de los dos que están pactados, al menos así, de los candidatos a la gubernatura del estado, previo también al debate presidencial que es el domingo. Y hoy, pues como todos los viernes, vamos a tertuliar, vamos a analizar los temas de la semana, vamos a platicar con usted en los próximos minutos, hasta un poquito antes de que termine esta tercera emisión, pues con dos buenos amigos, además conocedores de la materia política, estudiosos además, porque los dos son académicos de la realidad política de Veracruz, de la coyuntura política de Veracruz. Y me da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación para venir aquí al estudio, para platicar con usted sobre todo de estos asuntos de la semana. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Está aquí a mi derecha Agustín Basilio de la Vega, que además es nuestro comentarista de todos los martes aquí en la tercera. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, buenas tardes. Que estés por acá. Y de este lado está mi queridísimo amigo, el doctor Rafael Vela Martínez. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias, Ángel, qué gusto saludarte qué gusto y saludar a nuevo, toda tu audiencia. No, qué gusto que estés placer. aquí, que hayas aceptado venir a la tertulia de este No, viernes. como siempre, a la orden. Qué bueno, qué bueno. A ver, pues esta semana yo creo que hay muchos asuntos, hay muchos temas, o sea, podríamos poner muchos temas sobre la mesa. Los candidatos, por ejemplo, a la gubernatura presentaron sus propuestas, sus proyectos en materia educativa. Lo hizo Miguel Ángel Yunes, en materia de seguridad lo hizo Pepe Yunes, pero hay otros temas más. Empezamos desde el domingo, por ejemplo, con el tema pues judicial, ¿no? Donde se anuncia la orden de aprehensión en contra del ex fiscal general del estado por el tema de desaparición forzada de personas, y luego el fiscal actual, la fiscalía actual, da a conocer que ejecuta las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador, y a mí me parece entonces que estos dos asuntos se suben también a la arena política. No sé si quieran empezar por ahí. ¿Cómo ven este asunto, ¿no? de los el ex fiscal, el ex gobernador, subidos de nuevo a la mesa? Porque es inevitable, ¿no? Es inevitable que se suba el tema a la mesa política. Sí, a mí me parece que tendríamos que hacer un análisis de lo que es las tendencias de lo que son las campañas y lo que son los factores de coyuntura, ¿no? Uh-huh. Evidentemente este es un factor de coyuntura, fortalece mucho la imagen de gobierno, claro, porque ese fue el compromiso del gobernador Miguel Ángel Yunes, y fortalece evidentemente también la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, uh-huh, de su hijo, uh-huh, ¿no? a la gubernatura del estado. Entonces sí, efectivamente es algo que favorece, aun cuando habría que evaluarlos en términos del momento, uh-huh, en que se da, ¿no? Esto igual puede diluirse en 10, 15 días, uh-huh, y finalmente continuar con las tendencias de lo que llevan las diferentes candidaturas. Uh-huh, uh-huh. ¿Tú cómo ves? Mira, Ángel, la mayor parte de las encuestas, y yo creo que estará de acuerdo conmigo, doctor Rafael, lo que los ciudadanos más temen es la inseguridad, por un lado, uh-huh, y lo que también lo piden en segundo término es el combate a la corrupción. Entonces, creo que todos los gobiernos, tanto federal como estatal, como municipal, cualquier acción, logro, política o decisión en términos de estos dos grandes temas, uh-huh, pues son, por un lado, fundamentales para la consecución del bien común, pero por otro lado, como bien se dijo hace un momento, sirven también para prestigiar los gobiernos. Y claro, lógicamente, prestigiar los gobiernos, uh-huh, es también una ayudadita a sus respectivos candidatos. Claro. Entonces, yo creo que a nivel federal, estatal y municipal, cualquier hecho relacionado con mejorar la seguridad o el combate a la corrupción van a ser temas vigentes
de aquí a las elecciones y yo creo que también después de las elecciones. Claro. Además, digo, al final del día, lo que haga el gobierno, pues apoya, ¿no? Como dices tú, Rafael, abona, ¿no? A favor de alguno o de otro, ¿no? Fíjate que no coincido en la totalidad con el ingeniero. Tú sabes que yo soy empresario, ¿no? Y tengo una consultoría, la de Enfoque Veracruz, que lleva muchísimos años dedicándose, entre otras cosas, al levantamiento de encuestas, estudios de opinión, y creo que somos los más reconocidos en ese sentido por la confiabilidad. Y en los estudios que estoy realizando en las últimas semanas, pues la gente no necesariamente está pidiendo mayor seguridad. Creo que ahí se está equivocando la estrategia, incluso de los candidatos en general. Todos hablan de la inseguridad y de la corrupción. No. De distritos a distritos, porque he venido encuestando en diferentes distritos, varía la situación. Mira. Es más, ni siquiera el combate a la pobreza, que uno pudiera pensar que esa es la panacea de gobierno federal y que debe tenerlo muy estudiado. No, varía de distrito a distrito. ¿No? E incluso me parece que el grave error de los candidatos ahorita es definir estrategias como la base de la campaña en lugar de definir tácticas. Me explico, ¿no? A ver. La táctica es algo mucho más aterrizado, ¿no? La estrategia es muy genérica, ¿no? Es como cuando en el fútbol, ¿no? La estrategia es la formación, con qué jugadores sales a jugar, ¿no? Los 11 que salen a jugar, ¿no? Y la táctica es, ¿no? Tú le avientas el balón a este se le avienta a y tú tienes que cruzar cerca del tiro penal porque ahí te va a llegar la pelota independientemente de que corras sin balón, ¿no? Claro. O sea, es mucho más operativa lo que es la táctica. O sea, es una situación más de menor nivel que la estrategia porque es muy genérica. ¿No? Y estamos viendo así las campañas, digo, porque a mí me parece que en general estamos ante la campaña local, la campaña por la gubernatura, me refiero, estamos viendo unas campañas muy tradicionales, creo yo, ¿no? Muy a ras de tierra, muy de grandes mítines, muy de presentaciones temáticas, ¿no? Ya lo hizo Pepe Yunes con su plan de seguridad, ya lo hizo Miguel Ángel Yunes, también con el tema de seguridad y de educación, me parece. No he escuchado a Cuitláhuac, por ejemplo, y por supuesto a la señora, ¿cómo se llama? Miriam Judith, bueno, la candidata. La exdiputada. Pues la exdiputada que salió de Morena, que ahora que es de Nueva Alianza, pues tampoco. Entonces, ¿frente a qué estamos? O sea, porque mañana seguro, en el debate aparecerán estas propuestas, o tendrán que salir estas propuestas. A lo mejor digo otra cosa en la que no estemos totalmente de acuerdo. Bien, pero de eso se trata la tertulia, de no estar de acuerdo. Yo creo que lo que está en discusión son dos modelos de país, con varios candidatos, pero sí se trata de definir si México va a seguir por la línea del liberalismo económico, de la democracia liberal, como algunos pensadores han escrito, o si tenemos que virar hacia la izquierda, hacia un gobierno más intervencionista, más controlador. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el fondo. El discurso populista frente quizás al discurso tradicional, como tú lo dices, pero que no necesariamente es malo, porque también es un cambio meter la reversa, como en un vehículo. Si vas en primera, puedes poner neutro y luego reversa, o sobre la marcha equivocarte y meter la reversa. Ya, pero ahí te o pasar de primera. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que ya está desvielado el motor. Hace 2 días o 3 se fue Kellogg's porque ya no podía operar ahí y me encontré una nota del periódico El País, que no por ser español le tengo respeto, pero siempre los periódicos internacionales, Le Monde, New York Times, en fin, cuidan mucho sus notas, y a mí me impresionó encontrar una nota en la que decían que ya 500,000 empresas habían cerrado en Venezuela desde el arribo de Hugo Chávez. Entonces, bueno, desde el 98. Las campañas, por primera vez en Veracruz tenemos campañas concurrentes, federal con estatal, y se están entreverando. Y entonces son discursos, sí, que dividen en dos a México. Yo sinceramente pienso, con mucho respeto lo digo,
que pues, el PRI está completamente aniquilado, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, se está polarizando la elección entre ese cambio de ruta a la izquierda o seguir avanzando en la democracia liberal. Hacia la derecha. Vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos a escuchar tu opinión, Rafa, sobre este tema, porque ya empezamos a abordar el asunto federal. El domingo es el debate de los candidatos a la presidencia. Que van a estar interesantes. Claro, en un momento es el debate de los candidatos a la gobernatura y el domingo es el segundo de los candidatos presidenciales. Vamos a ver cómo va por ahí el asunto, pero vamos a la primera pausa de la tertulia y regresamos enseguida. Los tópicos que impactan a la sociedad en la tertulia en contacto. Continuamos la tertulia en contacto. Regresamos aquí a la tertulia, estamos platicando y estamos también, o sea, en la pausa la tertulia se pone mejor. No, no es cierto. También se pone muy buena. No, fuera del aire también se pone muy buena. Estamos platicando aquí en la tertulia con Rafa Vela Martínez, el doctor, investigador, académico de la Universidad Veracruzana, y con el ingeniero Agustín Basilio de la Vega, también académico de la Universidad Veracruzana. Bueno, Rafa, tú estás en el Instituto de Investigaciones Económicos Sociales. Sí, así es, en el IESES. En el IESES. Y Agustín en la Facultad de Ingeniería. Sí, pero ¿No? le dedico más tiempo en este semestre a la Fundación Carlos Castillo. A la Fundación Carlos Castillo Peraza, exactamente. Pero bueno, además Agustín tiene una trayectoria política y además una dedicación a la educación desde hace muchísimos años. Ha sido diputado local, diputado federal. Nada más local. Nada más local. Solamente. Dirigente en algún momento o integrante de la dirigencia del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Veracruz, y eres, yo creo que de los panistas de cepa pura, de los pocos panistas de cepa pura que hay aquí en el estado. Sí, cómo no. Hay mucho panista. No, mira, pero de nueva, ¿cómo se dice? De nueva nomenclatura. Sí, mira, no. Luis Felipe Bravo. Tú sí eres de la tradición. Luis Felipe Bravo tiene un libro maravilloso que publicó hace 2 años, 3 años, en donde más o menos explica que el panismo realmente corresponde a una cultura humanista que viene prácticamente desde 1890, ¿no? Okay. Cuando se establece una especie de tercera vía que no es ni capitalismo, liberalismo salvaje, ni tampoco comunismo que mata todas las fuerzas y las iniciativas de las personas, sino algo más bien de centro, en donde se aplica fundamentalmente el principio de la solidaridad y de la subsidiariedad. Es decir, sí un Estado que se apoya en la economía de libre mercado, pero también un Estado solidario que busque los equilibrios sin caer en matar la creatividad social, ¿no? La iniciativa. Entonces, mira, individual, digamos. Ser panista, yo más bien diría, sí, desde luego milito en el PAN, pero yo creo que lo que a mí me convence más de Acción Nacional es esa adhesión al humanismo que ha dado magníficos resultados en Europa, sobre todo, ¿no? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo su época de oro en Italia y hasta la fecha en Alemania, que pues los resultados que ha tenido Alemania en ese sentido son muy importantes. Con la democracia cristiana, ¿no? Con la democracia cristiana que a nivel mundial este movimiento al que está afiliado también Acción Nacional se llama International
democracia de centro, ¿no? Ok. Le han cambiado de cristiana de centro porque también se han adherido, curiosamente, partidos en algunos países musulmanes, ¿no? Ah, mira. En donde lo que se privilegia es el respeto a la dignidad humana, Ujú. la solidaridad y el bien común. Bueno, estábamos hablando, muy bien por la explicación, estábamos hablando del tema político electoral. Rafa, yo te pedí ahí, o nos estabas dando una reflexión fuera del aire, pero a ver, vamos a comentarla. A diferencia de aquí el distinguido Agustín, amigo mío, Gracias. por supuesto, yo no milito en ningún partido No, político. Y trato de ver con objetividad lo que está sucediendo. Comentaba hace un momento que incluso la estrategia que están siguiendo los candidatos, que creo que todos están montados en ese mismo tren de la anticorrupción, de la inseguridad, me parece que es un error, ¿no? Y esto tiene que ver en mucho porque no conocen los distritos, no hacen estudios y no se acercan de gente que esté haciendo estudios en los diferentes municipios y regiones del estado de Veracruz. Me ha tocado que en algunos distritos lo que demanda más la sociedad son clínicas de salud, ¿no? Porque tú sabes que es un fracaso el seguro popular, Sí, ¿no? sí, claro. Simplemente con la misma infraestructura incorporaron más gente y ahora no tienen capacidad de respuesta, ¿no? Es un fracaso total, eso es bastante claro. En algunos otros distritos me ha tocado que lo que demandan más es empleo, incluso sobre la seguridad, ¿no? Mira. A mí me sorprendió incluso esa situación. Sí, porque ¿no? uno parte de la idea de que el problema público número uno, ¿no? Sí. Es la inseguridad, ¿no? Sí, Es decir, que la sí. gente, bueno, percibe que hay más delincuencia, incluso común, ¿no? Robos, Sí. etcétera, pero también obviamente asesinatos, desapariciones y Claro. demás. Pero está también el empleo, la cuestión de... El empleo es creación fundamental de empleo. y en algunos otros distritos con perfil más rural, Ujú. lo que demandan es la reactivación del campo, ¿no? Ok. La reactivación del campo, en 1990, en el estado de Veracruz, el campo, el sector agropecuario, generaba más del 8% de la riqueza. Ujú. Para el año 2000, el 7%. Ahorita, para el 2018, genera menos del 4% Ha de ido la hacia riqueza abajo. estatal. Claro, por ido- supuesto. pero a ver, pero ha crecido el sector de servicios, y eso hay que decirlo también. Y México está en una transformación de dejar de ser un país rural a ser un país del sector terciario, ¿no? Entonces también, digo, yo matizaría, y vuelvo quizás a defender mi punto de vista. ¿Está bien? ¿Está bien? La pregunta fue el caso concreto de la detención y de la... Bueno, sí, con eso... Bueno, con pues eso obviamente partimos, eso claro. obedece a dos temas prioritarios que seguro que los que nos escuchan en el radio, todos están preocupados por la seguridad. Todos. No creo que haya uno solo que no esté preocupado por la seguridad. Las señoras se la pasan viendo en el WhatsApp para ver dónde están sus hijos, preguntarles dónde estás, a qué horas llegues, a dónde vas, cómo estás. Porque realmente sí es uno de los principales temas. No digo que el único, en eso sí coincido con el doctor. Está el tema educativo, está el tema de el empleo, de salud y todo. Y coincido también, pero bueno, yo respondí a tu pregunta, ¿no? No, sí, sí, claro, ¿A qué de- obedece de- esto? Bueno, de a que poner- unos de los temas, quizás los más sonados y los que más repercuten desde la frontera norte hasta la frontera sur, pues son sin duda el problema de la seguridad y de la corrupción, combate a la sin corrupción. que dejen de ser importantes Claro. y también estén en el colectivo los otros que además van a ser tema del debate, porque en el debate que va a ser terminando este programa, Sí. seguramente se abordarán algunos de estos temas. Yo ya vi, lástima que no me traje el formato de que aprobó el OPLE para los debates, Sí. pero yo sí vi el tema de educación, de economía, de salud, de inseguridad, de corrupción, entre muchos otros. Que por cierto va a estar moderando hoy Luis Ramírez Vaqueiro Así en es. este primer ¿Con debate, quién así que es le el otro? mandamos Son un dos saludo. moderadores, según tengo Con entendido. ay, se me fue el nombre, Laura Cano, Luisa Sí. Cano, algo así es la periodista Sí. que también estará con Luis. Ellos dos estarán Y en un moderando. formato muy parecido al que aprobó el Instituto Al Nacional que aprobó el Electoral. INE para los candidatos presidenciales, que se va a replicar, Y por cierto, el domingo. Y fíjate que qué bueno que toca el ingeniero Agustín este punto de los temas que se van a tocar dentro de un momento. ¿Qué esperaríamos de los Ay, candidatos? exacto. ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Qué, Y- qué esperar? ¿Qué van a decir? Y yo parto Ya en unos minutos, ¿no? Sí, 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 yo- sí, en un ratito. de Media hora máximo. elementos básicos en términos de rentabilidad, ¿no? Ujú. Quizá para los que hacemos investigación, trabajamos en la cuestión de la academia, uno esperaría
que plantearan propuestas concretas a fenómenos específicos. Es decir, cómo se va a resolver, ¿no? Pero eso está muy claro que no lo van a hacer. Es muy probable que no lo vayan a hacer. Ojalá y me equivoque. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan no es plantear soluciones a los fenómenos, a los problemas que nos aquejan a los veracruzanos. Lamentable y desgraciadamente, lo que ellos buscan es rentabilidad política. ¿Qué es lo que desea escuchar el ciudadano y que pueda jalarles adeptos, es decir, que le pueda jalar votantes, ¿no? Eso está totalmente claro. Pero Mientras para eso son políticos. Bueno, ¿no? pero a ver, Están, todo lo que hacen los políticos es buscar votos. Por supuesto. Yo eso lo he aprendido. Todo lo hacen en términos de rentabilidad política. Una obra pública va en función de buscar pero mira, política, lamentablemente, un programa, sí, pues, ¿no? Lamentablemente eso es lo que da al traste con los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más rentabiliza a los gobiernos? La pobreza. Entre más, contradictoriamente, paradójicamente, entre más pobres haya, ¿no? Entre más pobres existan, su rentabilidad es mayor. O sea, uno pudiera pensar, o sea, un gobierno está para empujar, para generar riqueza. No, es que la pobreza es rentable, ¿no? En términos electorales, la pobreza es rentable. Y mira lo que está sucediendo a nivel nacional. Ahora ¿no? sí estoy de acuerdo. Doctor, perdón, de aclarar, es Laura Luisa Cantú. Luisa Cantú es la periodista que estará con Luis Ramírez Vaqueiro. A ver, el viene, éxito del populismo es eso que acaba de decir el doctor. Un discurso fácil, sencillo, decirle a las personas lo que quieren oír y no hacerse responsables de políticas públicas serias. Y te voy a poner 3 ejemplos que todos los han escuchado. El discurso de ya sabes quién. Vender el avión presidencial. No vivir en Los Pinos. Quitarle la pensión al presidente. Digo, a los expresidentes. Francamente, eso no resuelve los problemas de fondo. No son políticas públicas. Pero no. Atraen, tiene su por nicho. eso, rentabilidad. Claro, tiene rentabilidad, pero eso Atrae. no sirve para nada, absolutamente. Lo que sí funciona es estudiar la reforma educativa, profundizarla y no echarla a pique. Lo que sí funciona es terminar el aeropuerto de la Ciudad de México, generar ahí un polo de inversiones, es que hay, darle empleo a todos los ciudadanos que están en esa zona ya viviendo en situación difícil, compleja, dar certeza a las inversiones, el que los empresarios puedan Pero invertir es que mira, eso es y no discurso. tengan miedo de Eso ser. es discurso, eso es No, discurso. son hechos reales. A ver, mira, una obra te lo planteo concreta de tantos miles de millones de pesos. Lo que sí es discurso es decir, vamos a expropiarlos, como dice Paco Taibo, si no te apoyan, Andrés Manuel. Eso es discurso. Yo no estoy en favor de ningún concretos, candidato. Reforma en marcha, pero sí me ya parece, no venta de plazas, ya no herencia de plazas, licitación, es que cualquier profesionista puede meterse a dar clases, eso sí funciona. Mira, hay que trascender los eslogans que están en el vulgo, ¿no? En lo común. O sea, porque si no, entonces aquí nos ponemos a sacar, ¿no? Diferentes estrategias de medios de comunicación. No, me parece que incluso nuestra obligación como comunicadores estando aquí es trascender hacia elementos que generen realmente un punto de opinión en la gente, sin incluso declararse en favor de ningún candidato. A mí, por ejemplo, me gustaría escuchar ahorita en el debate que se va a tener en breves minutos a los candidatos a la gubernatura que nos dijeran cómo le van a hacer para generar crecimiento económico en Veracruz, ¿no? Y no solo en Veracruz, en las diferentes regiones. En cada región. En cada región. ¿Cómo van a capitalizar, ¿no? las condiciones de las zonas metropolitanas que tenemos en la entidad? ¿Cómo se va a resolver el problema del campo, ¿no? de la agricultura, de los agricultores, de los ganaderos, de los apicultores, de los pescadores incluso? ¿Cómo se va a atender? ¿De qué manera? No qué deseo, ¿no? Porque el qué voy a hacer ya entonces se queda en una lista de buenos deseos. Y en eso cualquier candidato podría decir, yo quiero ir a la luna, ¿no? Y entonces es válido. O voy a destinar más dinero, o voy a dar más becas, o voy a volar en aviones comerciales, y si no llego a lo ONU, pues no llegué. Pues no llegué. Vamos a la pausa porque eso sí ya nos llegó el segundo corte. Regresamos enseguida. Las voces calificadas en La Tertulia en Contacto.
Continuamos la tertulia en contacto. Vamos a la última parte de la tertulia. Se ha puesto bueno, Bueno, aquí. es que también la con calidad mis aquí del invitados, doctor, caray, pues. ¿no? Con Rafa Vela, con Agustín Basilio de la Vega. Estamos ya entrando a la recta final del programa y también de la tertulia. Al ratito vamos a platicar con Fer Hernández y los deportes. Y ya, pues vamos a escuchar a los 4 candidatos, ¿no? A la gubernatura. Miguel Ángel Yunes Márquez, de la Coalición por Veracruz al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. José Yunes Zorrilla, del PRI y el Partido Verde. Cuitláhuac García Jiménez, del Morena, Partido Encuentro Social y PT, de la coalición Juntos Haremos Historia. Y la candidata de Nueva Alianza, Julie Sheridan, ya me acuerdo. Así, más fácil. Julie Sheridan. ¿No? Las vamos a... Vi un meme en Twitter. De Bunkerman, le mando un abrazo, un saludo al usuario de Bunkerman ahí en Twitter, que era genial, porque decía algo así como, dice, mi análisis de las campañas, Miguel no es nada sin su papi, Pepe no es nada por su partido, Cuitláhuac no es nada sin AMLO, y la otra señora no es nada por ella solita. Una cosa así. Le doy el crédito a The Bunkerman, no es mío. Él lo dice así. Pero digo, más allá de estos, digamos, puntos de vista y además ingenio, porque luego hablan mucho de que los memes y que por qué no somos más creativos. Hombre, hay una creatividad enorme ahí en eso, ¿no? ¿Cómo no? Y hay que verlo así. Es la más, caricatura, ¿no?, del siglo XXI. Es la caricatura del siglo XXI. Pero más allá de eso, yo creo que son temas muy serios, asuntos muy serios, los que vamos a escuchar, y esperaríamos, como bien dices, Rafael, que los 4 candidatos, porque los 4 aspiran a gobernar, nos hablen realmente a los veracruzanos de qué es lo que piensan hacer, de qué es lo que van a hacer, cómo le van a hacer, pues para... No, porque esto ya parece un concurso de buenos deseos, ¿no? Yo voy a resolver la inseguridad, yo voy a resolver el desempleo, yo voy a resolver la pobreza. No, pues, ahí todos coinciden. Ahora, el planteamiento es cómo le vas a hacer. Claro, no creo que vayan a llegar a eso, ¿no? Porque eso les quita tiempo y es poco rentable. Pero a ver, yo he escuchado, perdóname, Agustín, yo escuché, por ejemplo, esta semana, tanto la propuesta de seguridad de Pepe Yunes como la de Miguel Ángel, en un aspecto, por ejemplo, que a mí me causa mucho ruido. Los dos hablan de que es necesario tener más policías, porque así se va a mejorar la seguridad. Yo difiero. Yo creo que pensar en que la seguridad se va a resolver con más policías es como creer que las calles de la ciudad van a estar más limpias metiendo más barredores. Claro. La inseguridad no se va a resolver a balazos. Eso está muy claro, mira. En las diferentes investigaciones que he realizado, incluso con trabajos de historia de vida, lo que he advertido es que mucho la inseguridad en Veracruz se debe al fenómeno de la migración del área rural a la ciudad. En el área rural, las generaciones se reproducen en menor tiempo. ¿Por qué? Porque a los 14, 15, 16 años, casan, las jovencitas ya tienen hijos, ¿no? Claro. ¿Qué ha sucedido? En gran medida lo que se vive en Veracruz, la gran inseguridad se debe al abandono del campo. ¿Por qué? Porque la gente está migrando, genera cinturones de miseria en las ciudades. Pero antes de generar los cinturones, cuando el campesino ya no tiene rentabilidad en su parcela, se contrata como policía. Y sus hijos ven la mayoría va de albañil, digo, yo que en las investigaciones que yo he realizado, pues, viendo la vertiente de la inseguridad. Pero ¿no? la mayor parte se va al sector construcción, eso es una realidad, o sea, coincido contigo. La mayor parte no se va a la situación de inseguridad, estoy hablando nada más del fenómeno de la inseguridad. Sí, no dices que se vayan a delinquir todos, ¿no? No, una proporción muy importante, o sea, siguiendo la vena de dónde viene la inseguridad en Veracruz, tiene que ver, ¿no? El campesino que ya no es rentable su parcela, se contrata como policía porque no hay de otra, ¿no? Bueno, yo ahí difiero completamente, porque la mayor parte de los campesinos que ya no tienen oportunidades en el campo se van a la industria de la construcción. Es impresionante la cantidad. O sea, no digo que no, sino siguiendo la vena de análisis de cómo se gesta la inseguridad, ¿no? Podríamos ahorita tocar ese otro tema. Okay. Una gran cantidad. ¿Qué es lo que ve el niño en su papá, que es su ídolo, ¿no?
un señor que llega con uniforme, llega con armas. Muchos de ellos, cuando crecen, y es muy rápido este fenómeno, se van como soldados. ¿Por qué? Porque no tuvieron las condiciones de educación, etcétera, de formación, se van como soldados. Y regularmente, el crimen organizado se está nutriendo de este tipo de gente, ¿no? O sea, de yo siempre pensé, digamos, claro, de ex soldados y de gente que trabajó en seguridad. Yo siempre pensé que la inseguridad se había generado con los chavos banda de la década de los 80. No, a esos incluso los desaparecieron. El problema vino de adentro, de las mismas instituciones. O sea, los que integraron esta situación, claro, ¿no? Claro. Este los grupos de delincuencia se nutrieron. Entonces, el problema es cómo resolver la inseguridad, ¿sí? Me parece que esto no se va a resolver a balazos. ¿Tú Ese es el grave error las propuestas en materia de seguridad? Por Agustín, supuesto, ejemplo? y fundamentalmente todos los candidatos, todos proponen resolverlo de raíz, generando empleo, generando condiciones de vida digna, porque es como se va a las causas, ¿no? Pero Eso- también se habla eso- de más policías, A ver, no, De- espérame. de- Sí, pero todos coinciden, todos, en todos los programas, en todas las plataformas, y ahí los están publicados en el OPLE, van a las causas. Pero hay una segunda parte. Ujú. La ya inseguridad existente, hay de a dos. Con amnistía, pidiéndole a Hitler que no mate judíos, que por favor, que bajen las armas. O la otra como Churchill, vamos a enfrentar el mal en las playas, en las colinas, en las Claro. ciudades, en el campo. Entiendo Pero el ese, sí, digamos, entiendo el es Sí, pero el fenómeno ya la es etapa estructural. posterior. El fenómeno es estructural. Sí, pero o sea, a ver, no lo podemos ver no, así por encima. No podemos Me parece que engañar, ese es el no podemos error engañar. de Todos van, los candidatos. no, pero todos los El candidatos plantear van a las causas, a Alka-Seltzer, ¿no? resolverlo. No es cierto. Todos los candidatos, todos de todos los partidos van a enfrentar la inseguridad abatiendo las causas de ella. Pero lo que ya existe, ahí sí hay dos criterios, el populista y el realista. Pero mira, yo quisiera regresar al debate. Pero antes de que regreses al En el debate, antes de nada A más ver, ¿para qué nos para adelantamos? comentar. En No. el debate vamos a poder ver a los candidatos de cuerpo entero. Y ahí vamos a poder apreciar las 3 P's. La persona, la propuesta y la praxis. El ciudadano no tendrá que escuchar a Agustín Basilio, ni al doctor Vela, Ni a mí. Van a estar frente al Nosotros no televisor. somos candidatos. En unos cuantos minutos van a estar frente al televisor pudiendo catalogar a los 4 candidatos Sí. y ver qué personalidad tienen, qué habilidades, qué aptitudes, qué discurso, qué inteligencia. También lo que decía el doctor, qué propuestas, a ver, son concretos, no son concretos, divagan, no divagan, y también cómo contestan. Y que Sí, es porque parte van a de la responder praxis, preguntas. que tienen que ver ahí cómo Y se van a que eso desempeñar, ¿no? incluso se va a ver el próximo domingo. El domingo también. con los Y el candidatos domingo lo presidenciales, mismo. por cierto. Y nosotros a lo mejor interpretamos, Ángel, Sí. pero nada como que el televidente, Sí, el, claro, ciudadano el ciudadano concreto, la familia, escuche, vea, ¿no? se A los- compre sus palomitas, sus cervecitas, Fíjate, si quieren, fíjate y que- vea. Después del Porque partido mira, de fútbol de la fíjate final. que A ver, vamos a todo escuchar lo rápido. demás El grave interpretaciones. problema de atacar la superficialidad es justamente en que no se resuelve el fenómeno, ¿no? Claro. Te pongo un ejemplo muy claro, la pobreza, ¿no? Ya decías. claro. La pobreza, cada vez hay más pobres a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal enfocada la estrategia. Cada vez se invierte más en programas asistenciales, porque lo que atienden es al pobre, no al fenómeno de la pobreza. Entonces, cada vez hay más programas, se invierte más dinero entre que despensas, entre que piso firme, y no se les genera condiciones para superar Para su salir situación del ciclo de pobreza, claro, digamos, ¿no? ¿no? Para salir Entonces, del ciclo. eso es muy claro, y es exactamente lo que está sucediendo incluso con el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, cada vez se invierte mucho más dinero en eso, pero no se ataca de raíz. En el caso de la pobreza, se atiende al pobre, pero no se atiende al fenómeno de la pobreza, que es lo que genera el fenómeno, ¿no? Ok. Es- A ver, el domingo estarán ahora 4, ya no 5 candidatos Ya, presidenciales. Se bajó Margarita, ya nos quedan un par de minutos nada más. Yo quisiera preguntarles, porque ese fue otro tema de esta semana, Sí, ¿no? sí. ¿Qué les parece el asunto Margarita Zavala? Mira, yo creo que es una consecuencia lógica esa candidatura, pues en lugar de ganar votos iba decreciendo. Comenzó creo que con el 8%, después 6%, 4%, ya ahorita anda en 2-3%. Entonces, pues ya, ella creo que ha tomado una decisión digna, una decisión inteligente
Debería de hacer lo mismo el Bronco y debería hacer lo mismo el MIT. Para mí, perdón que lo diga así, pero MIT no va a crecer ni con abono. Ya no hay manera, el PRI está totalmente en la lona. Híjole. Y mira que tengo amigos en el PRI que les reconozco su trayectoria. Nos faltó su un priista competencia y por todo. aquí para que Pero mira, me parece sí que mira, es- en el marco de lo que aspiramos todos, o creo que aspiramos todos a un sistema democrático, está bien que participen todos. Claro. Es legítimo y es su derecho, pero además me parece que sienta un elemento, un precedente histórico, ¿no? De que en algún momento incluso cualquier ciudadano, ¿no?, pueda robarle. Porque los partidos políticos tienen controlado, ¿no? El monopolio, claro. Tienen el monopolio de acceso En el al mundo, poder, ¿no? en el mundo. A claro, ver, solo en no México. digamos que solo en México, Pero a porque ver, es por otra ejemplo, gran mentira. entonces ahí esta bajada de Margarita, ¿a ti qué Es te para- parece? es para sustituir la segunda vuelta. A mí me parece que era parte de una estrategia político-electoral, ¿no? Para no sesgar opiniones y al electorado no voy a ir mucho más allá, pero evidentemente estaba pensado así, era parte de todo. Sí, ¿te parece? una- Mira, claro, yo sí, no por creo en el supuesto, complot, desde el principio, sinceramente. desde el principio. Yo es no creo en complot. Es Yo- diseño de estrategia Yo lo que creo, político-electoral. yo lo que Sí, creo es sí. que ella recapacita y se retira, porque en México hay un defecto en la ley, no hay segunda vuelta. Estamos ganando, eligiendo presidentes con el 40% de los electores, de los que van a votar, en un país con mayor normalidad. Bueno, elegimos democrática. gobernador con el 30%. digo, ¿no? Exactamente, O sea, entonces, mientras el no ganador se haya, llevó el 30%, mientras no haya ¿no? una segunda vuelta, la llamada al voto útil es necesaria, y como yo dije en un principio de este programa, es la lucha o la Mira, es competencia el caso de entre Sheridan dos. aquí en el estado. Entre Por dos. ejemplo, el caso de Es Yuli parte Sheridan, de claro, una que estrategia trae el política 1 o electoral. 2%, ¿no? Claro. Menos quizá. Claro, por ahí. y está bien, o Sí. sea, que participe, ¿no? Sí, pero pero- no podemos dejar de visualizar que es parte de una estrategia Claro, política de buscar Claro. restar votos por ahí, ¿no? Claro. Nos vamos, yo les agradezco mucho a los dos, Agustín Basilio. Que de la vean el Vega, debate. Rafa Adela, No, muy muchas gracias agradecido, por al estar contrario. esta tarde-noche aquí en la tertulia de En Contacto y nos quedamos embargados para una próxima, ¿no? Por Con mucho supuesto. gusto. Para Claro. seguir Oye, Ángel, pero tertuliando. la recomendación que vean los dos debates. Claro, es Los al ciudadanos. ratito, en unos minutos más, el de los candidatos a la gobernatura y el domingo, el de los Sí. candidatos presidenciales después de la Es final muy del importante, fútbol. es fundamental, es fundamental. Ok, muchísimas gracias a ambos. Vamos a la pausa, volvemos. Aba Noticias presentó La Tertulia en Contacto. Los temas que usted necesita saber en la voz de los especialistas. La Tertulia en Contacto.